La noticia del supuesto entramado de corrupción en la estatal Petroecuador y la vinculación de exfuncionarios de gobierno ratificó en la presente jornada la decisión del régimen de avanzar en su iniciativa de un pacto ético que permita, entre otros aspectos, combatir las consecuencias de los paraísos fiscales. No obstante, y si bien el caso se encuentra en manos de la justicia, al punto que se han impulsado diversas acciones, persisten las críticas en torno a cómo se han llevado adelante las investigaciones. Sobre este tema vamos a dialogar en nuestra primera entrevista de hoy. Marisol Peñafiel, doctora en jurisprudencia con posgrado en Derechos Humanos y Constitucionalismo, exasambleísta constituyente, asambleísta de Imbabura por Alianza País. Asambleísta Peñafiel, bienvenida a TVL Noticias, qué gusto. Muchísimas gracias por la oportunidad. Importante su presencia, asambleísta, tomando en cuenta que usted es una de las integrantes de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, que en su momento impulsó, luego de una notificación del Consejo de Administración Legislativa, una investigación respecto de los denominados papeles de Panamá, en donde se hacía referencia a la constitución de empresas offshore en paraísos fiscales. Allí, en cierta medida, y según han manifestado miembros de su comisión, ya se habían podido identificar ciertas irregularidades en lo que tiene que ver con la estatal Petroecuador. ¿Qué decir sobre este tema? Bueno, en efecto, la Comisión de Justicia cumplió con su rol de emitir un informe para determinar si es que hay algunos indicios de responsabilidad tanto política como que si hubieran indicios de responsabilidad penal, civil, administrativa. En el informe nosotros concluimos en el literal A precisamente en esta inquietud y esta presunción. Primero, no concordaban las declaraciones juramentadas de ciertos exfuncionarios y de algunos funcionarios que todavía estaban en ciertas dependencias. En ese marco, lo que precisamos es que es necesario que las instituciones y las entidades que tienen que ver con el tema de administración de justicia pudieran iniciar las acciones investigativas, porque eso no le corresponde a la comisión. Y en ese ¿Cuál marco, era el ámbito de acción de la comisión? En el ámbito de la comisión era determinar si es que existían posibles responsabilidades, y ahí nosotros determinamos, no concuerdan esos exámenes, no concuerdan las declaraciones juramentadas, sus patrimonios no están justificados y por lo tanto había diversas instancias las que tenían que responder. En este caso, iniciar una investigación que podría haber iniciado la Fiscalía, si bien es cierto, lo hizo con el tema de Alex Bravo, y de ahí han salido algunos otros elementos para judicializar a otros actores. También era necesario que la Contraloría General del Estado acelere su proceso investigativo frente a ciertos sectores y determinados funcionarios y exfuncionarios. Igualmente el Servicio de Rentas Internas, la unidad de lavado de activos juega un rol fundamental, sin embargo que ha emitido su informe con fecha 15 de agosto, donde ya establece algunas presunciones y grados de responsabilidad concreta, porque es la instancia que tiene los elementos necesarios. Por lo tanto, la comisión ha cumplido con su función, el informe es parte del proceso, fue adjuntado por el fiscal de turno en su momento, fue adjuntado en el proceso judicial y lo mínimo que habría que ver es cuánto se dispuso con celeridad para poder valorar en su totalidad el informe remitido por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Precisamente es esta celeridad o falta de celeridad lo que al momento se cuestiona. Si bien la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional cumplió su rol de llevar adelante la investigación y emitir el informe correspondiente, las críticas giran en torno a que la justicia no habría actuado con la inmediatez necesaria a fin de evitar, en este caso, que los presuntos involucrados salgan del país. Sí, a mí me parece que bajo este principio de la presunción de inocencia, el debido proceso que nosotros respetamos, que rige en el país, que es garantista la Constitución, uno no puede dejar de disponer las diligencias que, cumpliendo el debido proceso, cumpliendo este principio de presunción de inocencia, puedan precisamente llevarle al juez a determinar la responsabilidad de los presuntos infractores. De eso cuestionamos, es decir, cómo no se tomaron
con mayor celeridad, respetando la presunción de inocencia, respetando el debido proceso y que nos hubiese permitido, diría yo, hasta cierto punto contar con los presuntos infractores y que ahora en la audiencia de formulación de la causa y de cargos han sido señalados. Entonces me parece que hubiese sido más efectivo. Sin embargo, de aquello debo reconocer, por ejemplo, las diligencias dispuestas por la jueza Matamoros que en sí conllevan precisamente a esclarecer los hechos. También hay que reconocer la voluntad política del Estado ecuatoriano, del gobierno nacional. Ha sido el gobierno el que ha denunciado los actos de corrupción y ahora mismo implementado una alerta roja, una serie de acciones que nos permiten, con las disposiciones de la jueza correspondiente, determinar inclusive los operativos de incautación, allanamientos a domicilio que permite esclarecer los hechos. Evidentemente, recordamos aquella rueda de prensa en la que el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, junto con el vicepresidente de la República, Jorge Glass, daban cuenta de este hecho y a partir de ello se ha manifestado que no se podía tomar ninguna acción hasta tener certeza de lo que arrojaban en ese momento las investigaciones y también información que provino inclusive desde Panamá. ¿Podían tomarse otro tipo de medidas como medidas cautelares respetando lo que usted menciona, este principio de inocencia? Es mi criterio muy personal, yo creo que sí, que la Fiscalía lo podría haber hecho, creo que existían unos indicios de responsabilidad ahí que en todo caso había que investigarlos, creo que había que tomar unas medidas que permitan precisamente tener con absoluta claridad la determinación e identificación de las personas, así como también los delitos, porque aquí no solo es el tema de tráfico de influencias, es el tema del cohecho, del peculado, es decir, hay una conjunción de delitos y que precisamente de eso se trata cuando la justicia actúa, es decir, que el fiscal pueda entregar los elementos suficientes para que el juez determine la responsabilidad. En ese marco creo que hay algunos elementos, la misma Comisión de Justicia remitió en su informe correspondiente algunos de esos elementos, inclusive señalando algunos de los nombres, respetando precisamente esa presunción de inocencia, porque no nos correspondía a la Comisión determinar la responsabilidad, porque eso le corresponde al juez y no a los parlamentarios. Todos estos hechos, asambleísta Peñafiel, que usted ha manifestado de presuntos actos de corrupción, en lo que tenía que ver con la repotenciación de la refinería de Esmeraldas y en sí al interior de Petroecuador, el presidente de la República los ha calificado como actos de traición. Al interior del movimiento Alianza País, ¿cómo se sienten ustedes luego de evidenciarse este hecho? Bueno, creo que compartimos esa misma sensación con el presidente de la República, es decir, alguien confía y le delega la representación y una función y lo menos que espera es que lo haga a la altura de lo que el país demanda y que los ciudadanos requieren. Y en ese marco, en estas acciones de ciudadanos que sin duda nosotros reconocemos abusaron del poder, hicieron con esta posibilidad de servicio, se sirvieron de los bienes públicos y además de eso le crearon un perjuicio al Estado ecuatoriano, pero también a nuestra organización política. Eso golpea, por supuesto que sí, no eludimos esa responsabilidad y con esa misma frontalidad exigimos precisamente que se esclarezcan esos hechos, que se juzgue, se sancione y para nosotros sería fundamental que del lugar en el que estén, podamos nosotros contar con el apoyo del gobierno nacional, con el apoyo de la justicia internacional, de los organismos competentes para poder retornar, repatriar a esas personas y que primero respondan frente a la justicia y sean sancionados. Pero allí, asambleísta Peñafiel, las suspicacias dan pie a pensar en cómo es que nadie se dio cuenta antes. Bueno, ¿cómo es que no se identificó antes? Nosotros veníamos ya desde un proceso investigativo, digo, a pretexto de estar en la asamblea. Yo fui una de las que más cuestionó a Pareja Yaruzeli y yo me ratifico en cada una de mis preguntas en la comisión, así como mis criterios vertidos en su momento. La misma pregunta, ¿cómo es que
aquel que era experto en petróleos, experto en tema de administración, no sabía cómo estaba administrándose. Creo que aquí hubo un manejo suspicaz, audaz y debidamente planificado por esta persona. Eso permitió, diríamos, evadir algunos filtros también que la misma ley determina para la adjudicación de contratos, pero creo que la diligencia ahí de la Secretaría Jurídica de la Presidencia también ha permitido tener algunos otros elementos con Justicia Penal Internacional de Panamá que claramente tengamos la documentación necesaria para poder tener los elementos para sindicar a los presuntos infractores. Finalmente allí, asambleísta, todavía queda esa sensación de qué ocurrirá en lo futuro, si en efecto estas acciones judiciales emprendidas darán sus frutos y las personas involucradas podrían ser retornadas al país, en este caso, para que den respuesta a estos hechos y se enfrenten a la justicia. ¿Qué expectativas se tiene de todo este proceso, tomando en cuenta que al gobierno, sectores de oposición, lo han tachado mucho de que se han identificado, en efecto, actos de corrupción, en otros términos, lo que ocurrió, por ejemplo, con Pedro Delgado y el caso Dusac, por citar al menos uno? Bueno, ha sido precisamente el gobierno el que ha denunciado estos actos de corrupción. O sea, nosotros somos los llamados con mucha más razón y con mucha más frontalidad para denunciar estos actos. Si es que las hay casa adentro, no dejar en la impunidad ni tapar. Fácil hubiera sido no investigar, no seguir con el procedimiento y por lo tanto estamos dando muestras claras de esa voluntad, pero sobre todo de luchar contra la impunidad. De ahí la importancia del pacto ético. Por supuesto que sí, por eso el tema del pacto ético precisamente, porque nosotros, uno de nuestros principios ideológicos políticos es el combate a la corrupción. Nuestra revolución ética ha sido la que la hemos llevado como una de nuestras banderas de lucha y por eso hemos denunciado precisamente nosotros, los oficialistas, como nos llaman, ¿no es cierto? El mismo gobierno, el mismo presidente ha asumido esa responsabilidad y hemos denunciado los actos de corrupción. ¿Qué espera el país? El país espera con esa misma transparencia, con esa misma frontalidad, recuperar la dignidad y que sean juzgados. No vamos a dejar de trabajar para que ello sea efectivo, siendo los veedores. La Asamblea juega un rol fundamental en el proceso fiscalizador y creo que eso también nos va a permitir crear esos espacios y esas condiciones necesarias y acelerar este proceso. Y ojo, esto no quiere decir que estamos nosotros interfiriendo en la administración de justicia. Por el contrario, creo que estamos cumpliendo nuestro rol, pero además también la justicia tiene que cumplir su rol. Y en efecto, hacia los resultados es que apuntan ahora todas las miradas. Asambleísta, gracias por habernos acompañado. A usted, Belkin, muchas gracias. La asambleísta Marisol Peñafiel, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, con esta posición en torno a las denuncias de supuesta corrupción al interior de la estatal Petroecuador.